Bien, colegas, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Sheila, por favor, me echa la manita ahí y yo Claro, voy a ir interrumpiendo a efecto de ampliar un poco los conceptos que aquí se hablen. muy bien, licenciado. Hoy veremos dos puntos, colegas. Vamos a ver lo que es la economía como ciencia orientada a la práctica y vamos a ver lo positivo y lo normativo que van siempre de la mano. Por favor, Sheila, empecemos a leer para ir creando el campo de comentarios con los colegas. Claro, con gusto. La economía como ciencia orientada a la praxis. El análisis del desarrollo de las distintas doctrinas económicas permite afirmar que la economía ha sido y sigue siendo con carácter general una ciencia praxeológica, es decir, una ciencia que genera un tipo de conocimientos que se orientan a la acción eficaz para gobernar las economías, evitando errores importantes y para orientar sobre cómo pueden alcanzarse determinados objetivos. Esta tónica general no supone, sin embargo, que muchos de los trabajos que realizan los investigadores economistas no puedan integrarse en el ámbito de los análisis puramente científicos. Bastantes desarrollos teóricos pretenden simplemente explicar unos comportamientos abstractos de los sujetos, las empresas o las relaciones entre variables macroeconómicas. Pero parece indiscutible que la gran mayoría de los trabajos y aportaciones de la mayor parte de los economistas, desde Adam Smith, David Ricardo, antes de Cristo, Pigou, John Maynard Keynes, hasta las nuevas generaciones, McKeith, R. Lucas o P. Romer, contemporáneos, se han hecho preguntas que eran relevantes para comprender los problemas económicos de cada época y siendo muy conscientes de las posibles consecuencias y o recomendaciones que podían derivarse de sus teorías y modelos, bien fuese para lograr un mayor crecimiento económico, para mantener la estabilidad, para comprender problemas de los intercambios comerciales, para combatir el desempleo o para mejorar la equidad en la distribución de la renta. Estas relaciones en teoría y praxis merecen algunas reflexiones. Dentro de las ciencias sociales, el campo problemático de la economía son las relaciones de producción, intercambio y distribución de bienes y servicios entre los agentes sociales. De forma implícita, se parte del supuesto de que este tipo de actividades humanas responden a mecanismos cuyo adecuado conocimiento no solo tiene un valor intrínseco, es decir, como especulación científica y avance del conocimiento humano, sino que puede favorecer su mejora y su posible regulación para alcanzar los fines que se consideren deseables en su función en unos valores sociales aceptados con generalidad. Valores, por cierto, cuyo estudio y consideración se remite a otras disciplinas, principalmente la filosofía y dentro de ella la ética. Por supuesto que no todos los economistas han estado ni están de acuerdo con este planteamiento, aunque sí un amplio grupo de ellos. Apuntan claramente hacia esa redirección algunas de las definiciones de las ciencias económicas más conocidas, cuya referencia básica son conceptos como el bienestar o el bienestar económico como fin último. A. Marshall, antes de Cristo, Pigou, la riqueza y la distribución, David Ricardo, John Stuart Mill y en cierta medida el propio Adam Smith, o simplemente la escasez de medios para conseguir unos fines dados, L. Robbins. La cuestión no puede reducirse, sin embargo, a señalar cómo ha definido los economistas a la economía como ciencia, a pesar de que ello implica que en muchos casos reconocer ya su propio carácter praxeológico. Resulta útil revisar, por ejemplo, qué tipo de aportaciones se han hecho en el campo económico en las últimas décadas y sobre todo con qué orientación. Evidentemente, como antes se ha indicado, no ha faltado ni faltan quienes confieren a la economía un carácter esencialmente especulativo. Incluso cabe señalar que esta posición ganó mucho terreno a partir del positivismo, pero la propia historia del desarrollo de la economía como ciencia nos ha dejado rastro muy claro la vocación a la acción del carácter praxeológico de la economía,
Cualquiera que haya sido el enfoque metodológico dominante, inductivo y empírico, esencialmente deductivo o sintético, vale la pena recordar algunos ejemplos ilustrativos. La aritmética política de W. Petty, 1623 a 1682, y alguno de sus contemporáneos tenía como objetivo lograr un buen conocimiento de los hechos basándose en un enfoque que es esencialmente inductivista, pero sus trabajos, discursos y publicaciones muestran que el avance en términos de observación cuantificada se orientaba, en último término, a deducir conclusiones operativas y a realizar recomendaciones políticas y de política económica. Los mercantilistas desde E. Misley a Serra y T. Moon hasta F. Fordyce y J. B. Colbert, aunque no formaron una escuela homogénea y bien definida, combinaron sus observaciones empíricas con algunas reflexiones teóricas que hay que calificar como pioneras, pero en último término, todo ello se orientaba también a proponer recomendaciones prácticas. En ese sentido, la etapa mercantilista más genuina, que se prolonga hasta finales del siglo XVIII, puede ser considerada sobre todo como una fase de la historia de la política económica. El impulso al comercio, la reducción de los tipos de interés, la conveniencia de la historia y su protección, la necesidad de favorecer el consumo y otras recomendaciones acaban dibujando, como señaló Spengler, los contornos de un determinado esquema o modelo teórico, pero sobre todo de unas políticas a favor del crecimiento económico. La orientación mucho más especulativa que adoptaron los fisiócratas empeñados sobre todo en explicar la circulación económica, las interrelaciones económicas y el orden subyacente, tampoco pueden hacernos olvidar que su búsqueda pretendía también clarificar los mecanismos de circulación y de generación de valor añadido para poder extraer conclusiones y recomendaciones político-económicas. Algunos de sus más preclaros representantes, Quesnay y Mirabeau Turgot, fueron por otra parte consejeros políticos al más alto nivel o tuvieron responsabilidades de gobierno. Y desde dichas posiciones trataron de aplicar sus hallazgos teóricos tanto a la recaudación pública como a la política agraria, a la cantidad de dinero a poner en circulación o a las ventajas de una mayor libertad de comercio. Tampoco en el discurso analítico de Adam Smith se aparta de esta orientación hacia la acción que venimos subrayando. Al fin y al cabo, su investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, además de sentar definitivamente las bases de la economía como campo científico autónomo, propone un amplio abanico de medidas prácticas que deberán aplicarse por los gobiernos, en el Reino Unido en particular, que ambicionen lograr una mayor riqueza para el país. El deductivismo, en el que se basan muchas de las aportaciones posteriores más importantes desde Ricardo hasta los marginalistas, ya en pleno siglo XX, representa quizás la fase de la economía, parece alejarse más de esta vocación a la acción para convertirse en un saber mucho más especulativo, bastante alejado de las preocupaciones más inmediatas de los policy makers, de los gobiernos o de quienes en aquellos momentos movían el comercio y la producción. Sin embargo, las obras de John Stuart Mill, cuyos Principles 1848 se apartan ya del deductivismo, de Henry Sidgwick, de Alfred Marshall e incluso algunos de los trabajos de Leon Walras, donde manifiesta cómo un apasionado reformador social, como subrayó el profesor T.W. Hudson, permite constatar que la inclinación a la acción no llega, ni mucho menos a desaparecer. La crisis de 1929, el violento zarandeo al que se vio sometido el saber económico dominante, en gran parte por su misma incapacidad operativa frente a un tipo de problemas que no sabe explicar, y la entrada en escena a la obra de John Maynard Keynes, claramente orientada a tratar de resolver esos mismos problemas, reafirman de nuevo la economía como un sistema de conocimientos que trata no solo de explicar la realidad, sino que se orienta a sí mismo a la acción. Una línea a la que dan más fuerza, si cabe, una serie de avances instrumentales posteriores muy importantes. Los modelos macroeconómicos concebidos como herramienta político-económica, con J. Tinbergen como pionero, el desarrollo del sistema de contabilidad nacional, Copeland Clarkstone, el modelo de input-output, Leontief, los importantes desarrollos de econometría y mucho más recientemente la informática aplicada al análisis de datos
y el desarrollo de modelos de previsión y de decisión. Detengámonos un momentito ahí, Okay. Sheila. Hasta aquí, colegas, podemos ver cómo las motivaciones de nuestros antecesores, nuestros padres de la economía, en sus doctrinas iban impregnando el diario vivir en el que ellos se encontraban sometidos, incluyendo aquellos que formaban parte de gobiernos en sus épocas respectivas. Iban considerando diferentes variables en la medida que el proceso de la producción, la distribución, el consumo, como se indicaba ahí arriba, se iba modificando también la corriente de pensamiento económica. Ahora, lo que es importante en esto es no perder de vista que la ciencia económica es práctica, es una praxis, o sea, estudiar por estudiar economía realmente no tiene ningún interés, no genera ninguna pasión. La idea es estudiar economía a través de sus diferentes materias, hasta donde ustedes han llegado hoy, que cuentan con las herramientas suficientes para hacer un análisis económico, hacer un diagnóstico y como consecuencia de ellos, desarrollar una praxis a través de las políticas que se implementen. Entonces, el mensaje que nos quiere tirar toda esta lectura que hemos hecho es que a través de las doctrinas económicas llegamos a inferir que cada uno de los autores de diferentes corrientes de pensamiento estaban imbuidos en la actividad de tal manera que andaban buscando solución a aquellos problemas de la producción, distribución y el consumo, con el propósito de ¿qué? Del crecimiento económico. Como ven, los mismos objetivos que se plantean hoy cualquier economía del mundo siempre han estado presentes en la humanidad, en la sociedad. Si alguien tuviera un comentario aquí lo escuchamos, de lo contrario continuamos. Bien, Sheila, continuemos. Muy bien. En fechas más próximas a nosotros, la crisis internacional de los 70 y los problemas surgidos en los 80 volvieron a agitar el acervo económico convencional, mandando las respuestas operativas, es decir, aplicables para tratar de solucionar a los problemas planteados. Como en tantas ocasiones ocurrió en el pasado, la necesidad de actuar se anticipó de nuevo a la teoría y bastantes de las respuestas que surgieron para hacer frente a tales demandas, por ejemplo, los postulados de la llamada economía de la oferta, han tenido un color mucho más político-económico que especulativo, un hecho que también se ha confirmado en bastantes de las aportaciones incluidas más recientemente en las nuevas teorías del crecimiento económico y en las reacciones ante las más recientes crisis financieras y económica internacional que se inició en el 2007. Sí, colegas, aquí podemos apreciar, voy a disminuir esto, podemos apreciar precisamente cómo la materia de estudio del economista se ha venido modificando, precisamente porque dijimos que las ciencias sociales son dinámicas, no son estáticas, pero siempre van a tener un objeto de estudio. Y eso es precisamente lo que hace la economía también a través de la política económica, porque tiene dos caras la moneda. Una de ellas es el diagnóstico y conocer la realidad, y la otra parte es qué vamos a hacer con esa realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las medidas económicas tomadas por Biden para paliar el tema del COVID. Alguien que me diga que está a favor de las medidas que tomó Biden, por favor, ahí que levante la mano y me explique un poquito.
Enrique Ramírez tiene alguna crítica para la política de Biden, ya sea mala o buena. Un segundito, Lick, permítame. Sí, permítame. Perdón, pues realmente no pudiera decir, encontrar de mi parte una crítica negativa en cuanto a las políticas pues, adoptadas por el presidente Biden. No obstante, tampoco puedo decirle estoy 100% de acuerdo con las mismas. Realmente, a ciencia cierta, pues tampoco he estado muy al pendiente y tampoco podría emitir, creería, un juicio muy, muy asertivo. No obstante, pues malas no las considero de lo poco que sé, pero también podría pues debatir un poquito sobre qué tan buenas pueden llegar a ser realmente. Sí. Aquí estamos hablando primero de la emisión monetaria excesiva en la época del COVID y posteriormente las medidas de política contractivas que hicieron caer al país en esta inflación, la inflación con desempleo. William, ¿podría decir algo respecto al tema? Lo que dijo Enrique, pues yo considero que es acertado, Lick, porque yo no puedo definir, o sea, cómo está la política de Biden. Al contrario, yo creo que es un país de muy alta tecnología, pues su política puede ser tan amplia que el país es inmenso. Y muchos países estarían de acuerdo con él, como también no, Lick. Ok. Emilio, ¿qué opina? Pues concuerdo con los compañeros, licenciado, la verdad, no estoy muy al tanto de las políticas que tomó actuales el presidente de los Estados Unidos, le soy sincero, pero con respecto a las medidas que tomó durante la enfermedad en su apogeo, en el 2020, considero que fueron muy asertivas, al menos yo no veo otra manera de que haya podido parar el contagio. Sabemos que no lo pudo parar a seco, pero ¿qué país lo pudo? Casi ninguno, ¿ah? Y ahí se juegan otros aspectos como de suerte y otros aspectos que tendríamos que analizar un poquito más a profundidad, considero yo. Muy bien. ¿Qué me puede decir Neri Fernando? ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. ¿Qué tal? O buenas noches ya, ¿verdad? Sí, Sí. Lick, fíjese que yo lo que más recuerdo recientemente de la política de Biden tuvo que ver mucho con el tema ahorita de la quiebra de bancos, ¿verdad? Yo vi cómo, o estaba viendo un reportaje de una de estas empresas noticiosas internacionales, que si bien Trump había puesto medidas restrictivas para los bancos en cuanto a la colocación de efectivo y de dinero en el sistema financiero, Biden vino y deshizo mucho de esas políticas restrictivas para los bancos. Entonces, estos empezaron a dar dinero. Recuerdo este banco que está ubicado... Silicon Valley. Silicon Valley, ajá, correcto. Empezó a dar dinero más allá de lo que se podía hacer, precisamente porque ya no tenía ese techo que por ley había establecido Trump. Entonces, indirectamente, ellos mismos propician la quiebra de bancos al ser muy laxos en sus políticas, y luego, pues en este caso no salen a rescatar, pero sí yo considero que Biden sigue mucho de la política de Trump en el sentido comercial, afecta a otras en el sistema financiero, y con esas subidas de las tasas de interés, ¿verdad? No ha logrado frenar el tema inflacionario, ¿verdad? Entonces, me recuerdo mucho cómo decía John Maynard Keynes, que en los ciclos económicos, ¿verdad? El intervencionismo del Estado era necesario, pero
ya cuando vemos eso en la práctica, conforme usted lo menciona, creo que no va muy acorde, ¿va? O sea, sí hay falencias en los planteamientos y como usted dice, realmente pues es una ciencia que va evolucionando de la praxis, ¿verdad? Pero en síntesis yo sí creo que ellos han tenido algunos errores, ¿verdad? En cuanto a esa política, porque inclusive también el tema de desempleo, hasta donde yo sé, hay un fenómeno bastante interesante en Estados Unidos, ¿verdad? Que hay una nueva generación de personas jóvenes que están abandonando los puestos de trabajo en Estados Unidos y se le llama, no sé si se le llama el gran abandono, algo así creo que lo han nombrado, ¿vale? Entonces sí vemos como muchas de esas políticas que han ido implementando no han ido funcionando en la economía, a tal punto que, como le mencionaba yo la vez pasada, el techo de la deuda de ellos lo suben año con año, ¿vale? Porque como tienen esa maquinita ahí lista para imprimir y meter más dinero fresco sin un soporte en la producción, entonces creo que eso también ha causado la inflación en alguna medida en otros ámbitos del mundo, ¿verdad? Ese es correcto, es correcto. Entonces, usted es de la opinión de que efectivamente dentro de la estrategia global económica han habido algunos desaciertos que hoy los tienen en la conducción de la economía a donde llegaron actualmente. Lo entiendo muy bien. El exceso de liquidez y la política de tasas de interés altas le vino a pegar a los bonos, a las inversiones privadas y particularmente a los bancos del sistema, así como a la generación de empleo. Rainier, ¿y qué opinaría usted? Buenas noches, licenciado. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es, ¿qué opina usted sobre las medidas de política tomadas por Biden? Primero, la que adoptó a través del COVID, haciendo crecer la masa monetaria en forma artificial, sin crecimiento del Producto Interno Bruto. Y la inflación que se derivó, que hoy los tiene en una estanflación, con bancos de mediana escala en quiebra y generando desempleo. ¿Qué opina usted? Bueno, para ser honesto, no he estado muy al tanto, muy de cerca con la economía de Estados Unidos. Sin embargo, pues sí tengo opiniones personales, no tanto de la administración en sí, sino de la persona de Biden, ¿verdad? Creo que por comentarios que he escuchado, pues se dice que no está en sus facultades mentales necesarias, ¿verdad? Para estar en ese puesto. Entonces, por esa razón no se le considera que ha sido la mejor administración la que ha tenido. Y por eso, pues, he escuchado pues, de que se extraña más a Trump de lo normal últimamente. Eso es lo único que podría decir, pero honestamente no tengo mucho entendimiento del panorama actual de Estados Unidos. Ok. Ronald, ¿tiene alguna opinión al respecto? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo opino que ha sido mala la administración desde un aspecto económico porque sí ha habido un exceso de liquidez desde un punto que tanto la guerra que es de Ucrania vino a tocar puntos en el cual no supo cómo manejar desde un aspecto económico. Y este aspecto donde la estanflación ha estado afectando a Estados Unidos va a ser un efecto colateral, ¿verdad? Así como para nosotros que somos países periferia, ¿verdad? Que tal vez en este momento le está afectando a Estados Unidos, pero al final nosotros somos países que dependemos de la economía de Estados Unidos. Sí, sin embargo, le quiero comentar que las tendencias de todos los productos que exportamos, la mayoría de países latinoamericanos, van a alcanzar una estabilidad que no necesariamente provoque trastornos económicos hacia nosotros. ¿Por qué? Porque no obstante están paliando la situación de la inflación, siguen habiendo recursos excedentes en la economía que presionan la demanda.
Entonces, no obstante de que van a seguir tratando de recoger la liquidez excedente, todavía se van a volar un par de añitos más haciendo la lucha, bajando la tasa de interés gradualmente, pero ahorita no se visualiza por dónde podrían hacer para bajarla desde ya. Están pensando empezar el proceso de retorno a una economía normal a partir del mes de diciembre, enero. Pero de todas maneras, algunos economistas doctos en la materia señalan que los errores de la política económica de Estados Unidos están influenciadas precisamente porque hubo un exceso de liquidez inyectado a la economía que no necesariamente tenía que ser de esas dimensiones. En consecuencia, hoy están pagando el exceso de liquidez que se le trasladó al sistema financiero y trae de suyo que viene la reducción de la demanda y con la demanda la reducción del empleo y viene el fenómeno, un círculo vicioso, pero desafortunadamente no virtuoso, que los va a tener todavía ocupados. Veo que William levantó la mano. Sí, Lick, yo considero yo creo que el dólar es una moneda internacional y hay varios países que ya no quieren que sea el dólar esa moneda internacional, sino están viendo otra de las tantas monedas que hay que en lugar del dólar. Yo considero que eso es un hecho importante que no le conviene a Estados Unidos, porque el dólar es una moneda internacional y hay varios países que ya no quieren que sea esa moneda, pues. Es correcto, pero para el análisis que estamos haciendo ahorita, lo que usted señala no le aporta. Pero es un factor que así afecta a Estados Unidos. Sí, pero no ahorita la situación actual que tienen, porque la situación actual fue provocada por ellos mismos a través de la emisión monetaria. Entonces, tienen que regresar a los niveles que la Reserva Federal manejaba antes de la pandemia, al nivel de Producto Interno Bruto que estén manejando, porque si no van a seguir excediendo el PIB potencial. Y como les expliqué aquel día, exceder el PIB potencial significa pagar con inflación. Pagar con inflación. Y ese es el problema de corto y mediano plazo con el que está lidiando Estados Unidos. Gracias por su aporte a todos. Vamos a continuar y vamos a ver el punto ahorita, debate entre lo positivo y lo normativo. Vamos a proyectar. Por favor, Sheila. Con gusto. El debate entre lo positivo y lo normativo. La idea de eliminar con claridad los límites de lo científico y de lo no científico en economía tiene una larga tradición que T.W. Hutchison sintetizó hace años de forma magistral, pero a la que también han hecho excelentes aportaciones Gunnar Myrdal y Baur y Mark Blau, entre otros. David Hume en 1711 y 1780 figura casi siempre entre quienes primero defendieron las necesidades de separar claramente el campo de ser, es decir, de lo que es, del mundo del debe ser, equivalente a cómo se desea que las cosas sean o debieran ser. De hecho, la llamada regla de Hume, que implica la prohibición de discutir directamente el ser al debe ser, se convirtió muy pronto en un punto de referencia para definir hasta dónde podía y debía llegar el economista o cualquier científico social en sus afirmaciones y cuál es el terreno que es el propio ya del arte de la política, es decir, el de las recomendaciones o sugerencias prácticas que sin duda están condicionadas por las referencias y juicios de valor de quien las ofrece y donde con frecuencia se mezclan ya diferentes planteamientos ideológicos. Aunque esta regla o principio metodológico, la regla de Hume, fue ampliamente difundido y aceptado, lo cierto es que en la práctica los economistas han tenido mucho más
a transgredirla que a respetarla. Lo expuesto en el apartado anterior nos orienta ya en esta dirección, pero cuando se acude a las obras de autores concretos, desde Adam Smith, T.R. Malthus, hasta nuestros días, las pruebas en favor de la citada tendencia a la transgresión son en general concluyentes. Gunnar Myrdal lo demostró hace ya bastantes años en su obra El elemento político en el desarrollo de la teoría económica, donde estudia el desarrollo de las ideas económicas hasta la década de los 20 del siglo pasado, precisamente cuando la idea que partía este autor era probar que los grandes economistas habían dejado a un lado los valores y sus preferencias a la hora de construir sus respectivas teorías. La conclusión a la que llegó Myrdal en su investigación fue claramente contrarias a esta hipótesis, y los resultados alcanzados en otros análisis disponibles realizados por diversos autores son muy similares a los suyos. La mayoría de los economistas no se han detenido en la frontera de lo científico, sino que con bastante facilidad y no menor frecuencia han discurrido hacia el terreno de las recomendaciones, es decir, en el campo de lo que puede ser opinable, puesto que con mucha frecuencia se han mezclado ya juicios de valor derivados de las preferencias personales. Bajo una prisma menos radical que David Hume, Jeremy Bentham, 1748 a 1832, formuló también la necesidad de diferenciar en economía entre la ciencia y el arte. Recuadra de por qué y hasta cuándo podemos aceptar una teoría. El conocimiento científico es fáctico. Parte de los hechos lo respeta hasta cierto punto y siempre vuelve a ellos. La ciencia intenta describir los hechos tal y como son, independientemente de su valor emocional o comercial, pero además trasciende estos hechos, tratan de explicarlos. Los científicos, como señaló M. Bung, exprimen la realidad a fin de ir más allá de las apariencias. Todo cuando observamos en el mundo constituye una secuencia de acontecimientos, de relaciones entre dos o más cosas que conducen a plantearse numerosas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Por qué es como es? ¿Por qué ocurre? ¿Con qué se relaciona? Las teorías tratan de dar respuesta a algunas de estas preguntas, contribuyen a poner en orden nuestras observaciones con objeto de explicar cómo están relacionadas. Sin teorías tendríamos de hecho una masa informe de datos y observaciones con muy escaso sentido, sujetas e interpretaciones basadas en los sentimientos, en las creencias o quizás en el saber que deriva la simple acumulación de experiencias. La figura 1.1, basada con ligeras modificaciones en el esquema propuesto por R.G. Lipsy en su introducción a la economía positiva, 11ª edición, Vivens 1989, muestra el proceso que discurre entre el planteamiento de una hipótesis hasta la aceptación, rechazo o modificación de una teoría. Las teorías arrancan de la observación de unos hechos o de una parte de ellos que se pretenden explicar. Pero para ser aceptadas requiere el respaldo de la evidencia. No basta con que alguien afirme que el gasto de las familias cambia al aumentar su nivel de ingresos. Hay que establecer una hipótesis sobre el cómo y el porqué de estos cambios. De ellas podrán deducirse unas implicaciones que deberán contrarrestarse de nuevo con la realidad, con los hechos. Si la evidencia alcanzada es nula o muy pequeña, el científico tendrá que aceptar la imposibilidad de tomar una posición definida sobre el fenómeno estudiado. Si quiere proseguir, o bien deberá replantearse las preguntas o hipótesis de las que había partido, o bien tendrá que seguir buscando una evidencia suficiente para la teoría que había propuesto y para su capacidad de predecir hechos observables, aunque todavía desconocidos. La biología, la física o la química tienen clara ventaja sobre las otras ciencias. A la hora de probar alguna de las teorías que proponen, pueden acudir no solo a registrar y analizar los fenómenos o reacciones que intentan explicar, sino que el investigador puede desarrollar experimentos controlados en un laboratorio, a pesar de que más tarde también recurra a una contrastación empírica con datos o hechos tomados en la realidad. La economía, al igual que otras ciencias sociales y algunas que no lo son, no puede utilizar este tipo de apoyos para probar el valor de una teoría. La evidencia que precisa debe buscarla en los hechos y datos del pasado, por muy próximo que éste sea, o bien debe esperar
a que el futuro le suministre las observaciones necesarias para contrastar la teoría en cuestión. Entre tanto, y si no existe otra teoría mejor, es posible que la comunidad científica o una parte de ella acepte dicha teoría como una posible explicación de los hechos. Sin embargo, en cualquier momento puede ser deshecha de forma definitiva, ser modificada a la luz de nuevas evidencias o ser sustituida por otra que parece mejor. En economía es prácticamente imposible que los hechos aseguren a cualquier teoría una evidencia del 100%. Es más, en la mayor parte de los casos los economistas debemos conformarnos con un grado de certeza bastante reducido. Cuando surge una teoría alternativa que parece capaz de explicar y por lo tanto de predecir las consecuencias de los hechos o acciones que nos interesan con un mayor grado de certeza, la teoría precedente suele abandonarse. Es posible con todo que este abandono no sea ni total ni definitivo. En economía estamos acostumbrados a ver cómo se recuperan, total o parcialmente, viejas teorías para intentar explicar los cambios sobrevenidos o lo que se estima que son nuevos acontecimientos. Hechos, fenómenos, procesos reales, definiciones. Perdón, Sheila, aquí tenemos un cuadro sinóptico de cómo es el pensamiento de un economista para llegar a desarrollar una teoría, un marco conceptual de determinado fenómeno, previo a entrar al arte de hacer política económica. Por favor, Sheila. Como hechos, fenómenos, procesos reales, a definiciones, hipótesis y supuestos sobre el comportamiento, para pasar a un proceso de deducción lógica, desarrollo teórico, luego predicciones y o implicaciones, luego un proceso de observación y análisis empírico, para pasar a una conclusión, la teoría proporciona o no una mejor explicación de los hechos que otros, y si la teoría supera la prueba, no es necesaria ninguna otra acción, aunque siempre queda sujeta a nuevas contrastaciones. Por otro lado, la teoría se modifica de acuerdo con las nuevas observaciones. La teoría se descarta en favor de otra o superior. Si la teoría choca con la evidencia, la teoría se descarta en favor de otra superior. Y nuevamente se repite todo el proceso del marco conceptual para elaborar una teoría más adecuada. ¿Comentarios hasta aquí, colegas, o continúo? Un comentario por ahí. Fíjense que yo me recuerdo que estaba leyendo por ahí que aunque la economía pues no es en sí una ciencia experimental, sí hay ciertos casos en los que algunos economistas, recuerdo uno que fue premio Nobel, pero no recuerdo ahorita el nombre, proponía una especie de economía experimental. Eso porque en cierta forma, aunque los experimentos en la economía no son como muy certeros, ¿verdad? Porque los individuos en esos tipos de ambientes tienden a actuar de manera sesgada, ¿verdad? Pero yo creo que trajo a colación, por ejemplo, cómo funcionaría para incrementar la calidad educativa en un centro público con nuevos subsidios. Entonces yo creo que algo así ponía, ¿verdad? Como qué efecto tenía esos nuevos subsidios al introducirlos en una sola escuela pública y ver los efectos. Eso porque ya, pues en teoría le daría un cierto sustento a esa teoría empírica para poderlo implementar ya a un nivel un poquito más amplio, ¿verdad? Pero sí me llama la atención, no estoy muy al tanto de esos avances, ¿verdad? Y si eso es posible generalizarlo, ¿verdad? Pero sí sabía yo de un poquito de esos de los experimentos, por ejemplo, en China. Ellos sí tienen bastante, a pesar de decirse que son un sistema comunista, pero su sistema económico es plenamente, brutalmente capitalista, ¿verdad? Entonces, creo que ellos son una sociedad que han experimentado muchísimo en ese sentido, con empresas gubernamentales exitosas, ¿verdad? Aquí a unas cuadras de mi casa hay una empresa Chang'an que vende unos carros preciosos, ¿verdad? Y le digo, ellos han experimentado en muchos ámbitos de la economía y han dado, pues, resultados
Excelente, ¿vale? Entonces sí es bien interesante ese punto, ¿verdad? Y no sé, Sí, ¿verdad? sí, es correcto. Es correcto, excelente soporte, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ok, entonces vamos a continuar, solo voy a subir para tomar el hilo de la conversación. Por favor, desde aquí, bajo un prisma. Muy bien. Bajo un prisma menos radical que David Hume, Jeremy Bentham formuló también la necesidad de diferenciar en economía entre la ciencia y el arte. Sin embargo, la primera fue considerada como un medio para la acción y ambas, ciencia y arte, formaban un todo entre el arte y la ciencia. En el campo del pensamiento y de la acción no hay un solo lugar que pertenezca a uno solo de ellos, con exclusión del otro. En cualquier lugar en que se encuentre una parte de uno, ellos pueden verse también una parte del otro. Cualquier lugar ocupado por la ciencia o por el arte está ocupado por ambos, está ocupado por los dos en posesión conjunta. John Stuart Mill, 1806 a 1873, y Nassau Sr., 1790 a 1864, afirmaron de forma algo más contundente que otros autores contemporáneos la necesidad de separar la ciencia del arte en economía, entendiendo este último como la aplicación de las predicciones de la ciencia junto con los deseos sociales para definir un cuerpo de reglas, una especie de código de política económica. Pero John Neville Keynes en 1852-1949 es quien realmente suele considerarse como el punto de arranque de la moderna demarcación del campo científico de la economía. En su obra The Scope and Method of Political Economy, 1890, este autor propuso distinguir claramente entre la economía política, political economy, considerada como ciencia positiva, en el estudio del ser, del cómo son las cosas, de los hechos, y la economía aplicada, applied economy, el llamado arte que debía definirse como una rama de la filosofía política y social interesada en cuestiones económicas. Entre ambas, John Keynes sitúa otra división o territorio al que hay que considerar como una rama de la ética de la economía política, donde se combinan las funciones de moralista y las de economista. Un amplio número de las aportaciones sobre los aspectos metodológicos y conceptuales de la economía se fueron orientando posteriormente hacia una delimitación cada vez más estricta de la ciencia económica. De hecho, está incluso cambiando su denominación tradicional, Political Economy, en favor de otra mucho más escéptica, Economics, que parecía estar más en línea con otras denominaciones científicas y sobre todo con las concepciones positivas dominantes en las ciencias naturales. Veas el recuadro 1.1. La introducción de formalizaciones matemáticas, el deductivismo y un creciente grado de abstracción tendrán así a consolidar un modo de hacer economía que se distancia con notable facilidad de la realidad inmediata, que busca generalizaciones y que se aleja de los problemas que preocupan a los policy makers e incluso a los ciudadanos en general. Lionel Robbins, de 1898 a 1984, radicalizó todavía más la necesidad de diferenciar entre lo positivo y lo normativo a la hora de llevar a cabo investigaciones y estudios económicos. En An Essay into the Nature of Significance of Economics, 1932, para él, en pocas palabras, el análisis económico debe prescindir de introducir juicios de valor, es decir, debe elaborarse como un proceso científico lógico sin connotaciones éticas o de valores morales, sino resumiendo a su comprobación empírica lo que ocurre en el terreno normativo, afirma, es que los conocimientos de la teoría económica generalmente más aplicables aparecen asociados a la distinción entre medios y fines y el problema de elección implícito en el concepto de asignación de recursos escasos. La distinción entre fines y medios es, por supuesto, relativa a las circunstancias. Lo que son medios en un contexto pueden ser fines en otro y viceversa. Además, su ordenación y el grado de preferencia por unos u otros implica siempre la introducción de valoraciones. El debate sobre la necesaria separación entre lo positivo y lo normativo no quedó, sin embargo, cerrado, ni probablemente se cerrará nunca. Como todas las ciencias sociales, la economía está llamada a ser un tipo de conocimiento útil
apto para contribuir a resolver problemas reales. El economista no puede entonces permanecer alejado de estos. Los economistas, como subrayó A. Smithis, hace años han estado siempre relacionados con la política, aunque a primera vista pudieran parecer que algunos se abstraían de toda consideración ética. En el fondo de su obra siempre pueden encontrarse prescripciones sobre normas económicas para mejorar el bienestar de la sociedad o cuando menos para resolver algunos de los problemas con que ésta se enfrenta. Una actitud neutral y objetiva es insostenible. Gunnar Myrdal, en sus escritos de madurez, Paul Streeten, Colin Clark, Peter Bauder, en Hudson, en W. Leontief y otros muchos han acabado subrayando en fechas más cercanas a la época actual de la dificultad que supone separar lo positivo y lo normativo de la economía. El propio Leonel Robbins suavizó en parte su radical postura anterior sobre el tema en la interesante lecture que pronunció en la 93 conferencia anual de la AEA titulada Economics and Political Economy, publicada más tarde en la American Economic Review, mayo de 1981, Papers and Proceedings, 93 Annual Meeting, y también Mark Blau ha destacado recientemente las dificultades que existen, que ofrece una estricta división entre lo positivo y lo normativo. Con carácter general, lo que actualmente se admite es que si bien las aportaciones teóricas deben procurar mantenerse en el ámbito de lo positivo, la economía aparece como una ciencia con una doble vertiente. Por una parte, es inevitable que el propio análisis teórico se va impregnado en alguna medida de juicios y o presupuestos de partida que no pocas veces son ya discutibles. Por otra parte, es necesario que la política cuente con una base analítica construida sólidamente a la hora de decir qué tipo de medidas de política económica sería más conveniente aplicar. A partir del análisis económico y del estudio de los hechos económicos, figura 1.2, pero adoptando un enfoque teológico, es decir, orientados a algunos objetivos o fines. El economista debe poder construir recomendaciones que sean operativas, explicitando los valores o preferencias que adopta, pero sin que ello signifique apartarse de las exigencias de la economía en cuanto a ciencia empírica. Bastantes de las técnicas disponibles, modelos econométricos de decisión, etcétera, e incluso las aproximaciones hacia la objetivación de las decisiones frente a posibles actuaciones alternativas como postulados de economía del bienestar y sus derivaciones más recientes en el campo de la evaluación de proyectos, no hacen sino reforzar la idea de que el economista, la ciencia económica, no pueden dejar fuera de su campo científico problemático los problemas y decisiones de política económica. Como señaló un economista solvente riguroso como Joseph Schumpeter, en la historia del análisis económico sería como el absurdo dejar de emprender una tarea interesante por mero respeto a las cuestiones de fronteras. Análisis económico, teorías, modelos, hechos económicos, juicios de valor o preferencias, derivan recomendaciones de política económica o más alternativas, y derivan medidas de política económica adoptadas para fines o medios. Sí, aquí nos vamos a detener el día de hoy, pero es necesario acotarles que la política económica tiene dos vertientes. Una de ellas es la economía positiva, que es lo que está ocurriendo, el fenómeno económico que estamos observando, para el cual yo tengo todas las herramientas que recibí durante 5 años en la Facultad de Economía, como son micro, macro, sociología, técnicas de investigación, matemáticas aplicadas, estadísticas, planificación económica, demografía, política monetaria, macroeconomía, etcétera, ¿cómo se llama? También modelos, econometría, etcétera, etcétera. Todo eso es el bagaje que a mí me dio la universidad para que yo hiciera ciencia a través de mis herramientas, conociendo la realidad
positiva. Pero ojo, como la economía es una ciencia práctica, no podemos desvincular lo que es la parte positiva de la parte normativa. Y a eso los quería llevar cuando les estaba preguntando si Biden había fallado o no. Porque cada quien hace el paquete de política económica que considera más apropiada. Incluso pueden haber discrepancias entre la política que ustedes adopten y la que yo adopte, pero eso no significa que la mía sea la mejor solo porque soy su catedrático. ¿Me entienden? Podría ser mejor la de ustedes. ¿Sí? ¿Quién tiene la bola de cristal? Ninguno. En la economía no hay nada escrito. El análisis nos tiene que llevar a hacer un diagnóstico puntual mediante el cual obtenemos las premisas suficientes para poder describir el fenómeno y como consecuencia de él, entonces ahora sí ya entro a lo que es artístico, que es la economía normativa. ¿Por qué se le dice arte? Porque vean ustedes, ¿quién tiene las reglas fijas que me van a decir a mí que las medidas que voy a tomar, esas son las que todo el mundo debería de tomar para resolver mi propio problema nacional? No hay nadie que me lo pueda decir. Incluso dentro de los mismos departamentos del Estado, como es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, el Banco de Guatemala, CEGEPLAN, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, pueden tomar decisiones de tal manera que quieran atacar un fenómeno antes que otro. ¿Me explico? Entonces, las políticas siempre van a responder a aquellos intereses específicos que tenga la estrategia que el gobierno de turno quiera implementar. Entonces, el mensaje que aquí hay que darles el día de hoy es que la economía positiva, que es lo que ocurre, siempre nos va a tirar a poder obtener medidas de política normativa. ¿Quién les diga que era la mejor y esta es la peor? Eso es objeto de análisis y de la propia estrategia política que pueda tener una nación. ¿Sí? Cualquiera me pudo haber dicho, mire, el licenciado Pineda, es que Biden se babuceó en que no consideró la cantidad de dinero que lanzó a la economía de dinero inorgánico. Puede ser cierto. Hoy estamos viendo los resultados de esa situación. Pero la pregunta es, ¿cuál era la medida de política que tuvo que haber adoptado allá atrás? Y en una economía tan grande como la que dijo William. Entonces, la bola de cristal nadie la tiene. En materia de política económica, cada gobierno decide cómo va a manejar la cosa pública buscando los mejores propósitos y los mejores objetivos. Conste, esto es un marco teórico, por favor. ¿Verdad? Porque si ya lo confrontamos con la realidad, vamos a ver que es totalmente diferente. Colegas, hasta aquí nos quedamos. El día de mañana vamos a tener, el día viernes, vamos a tener clase en el segundo periodo. Como les dije, lo vamos a usar para ver fenómenos económicos actuales. Así es que, por favor, si consiguen uno y están interesados en que lo platiquemos y lo discutamos entre todos, les encargo y nos vemos entonces, primero Dios, el viernes por la noche. ¿Ok? Buenas noches. Por favor, Rainieri, está levantando la mano el colega Rainieri. Sí, solamente quería decirle al final que termine la clase. Era una pregunta más que todo. Ah, ok. Está bueno. Entonces, para los demás que tengan feliz noche, nos vemos el viernes, primero Dios. Buenas noches.